Hola hermanos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días. No sé en qué horario estés viendo tú esta célula, pero hoy te quiero decir que de parte de Dios tiene una palabra para ti. Así que primero que nada pongamos este momento en las manos de Dios. Señor Padre mío, te damos infinitamente gracias, Padre, porque tú siempre nos das una palabra más, Señor. Y en este momento yo quiero ponerte esta célula en tus manos, Dios, que tú puedas ocuparme como instrumento para que los hermanos puedan conocer de ti, más de ti, Dios. Te pido, Señor, que en cualquier lugar donde se escuche esta célula, tu Espíritu Santo pueda estar ahí. Que seas tú, Señor, el que hable a través de nuestros corazones, Padre. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Y listo, hermanos, el día de hoy la charla lleva como título Ungidos para servir. Y les pido de favor que vayamos abriendo nuestra Biblia en Isaías 61:1. Vamos a dar un momento en lo que van abriendo su Biblia y listo. Isaías 61:1 dice, El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Este mismo versículo, mis hermanos, es el versículo a memorizar, así que les pido de favor que lo repitamos 3 veces. La número, ahí va. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Número 2. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Y por último, lo repetimos una vez más, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Ya repetido 3 veces, hermanos, les voy a hacer 2 preguntas introductorias. Y la primera, y número 1, ¿a qué nos ha enviado Dios? Les doy un tiempo para que puedan reflexionar. Y la pregunta número 2 es, ¿cómo le podemos servir? La palabra de Dios nos muestra el día de hoy que el servicio no es solo algo que hacemos dentro de la iglesia, también nos exhorta a que podamos hacer servicio fuera de ella, porque nuestra principal tarea, como lo dice Isaías 61:1, es ir a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar la libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Listo, hermanos. Y pasamos al punto número 1 de la charla del día de hoy, que se llama Ungidos para servir. Y el día de hoy vamos a tener varias visitas a nuestra Biblia y algunos yo les voy a leer nada más estos versículos y otros ustedes sí me van a acompañar. Sin embargo, el que sigue solamente escúchenlo, por favor. Y es Mateo 20:28, lo podamos anotar en nuestro cuadernillo. Y Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entendemos y sabemos que el Señor Jesucristo es el máximo ejemplo como servidor en esta tierra. Él vino siendo Dios mismo a servir y dio su vida no solamente por nosotros, sino nos ayudó a tener esta nueva relación con el Padre. Dio su vida para reconciliarnos con el Padre. Y es que este versículo nos muestra que el servicio no se trata de buscar el reconocimiento, sino de una entrega sincera en el bienestar de otros. Jesús dio su vida por nosotros y nos invita a vivir con esa misma disposición de entrega hacia los demás. Y así que el siguiente versículo, sí les pido de favor que lo podamos buscar, y es Juan 13, 14, 15. Y es que aquí en este versículo podemos ver un ejemplo muy claro de cómo el Señor Jesucristo, con mucha humildad, siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, aún teniendo todos esos títulos, vino y dio un ejemplo de humildad. Y eso lo podemos ver en Juan 13, 14, 15. Y dice, pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado
para que yo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Aquí el contexto bíblico, hermanos, es muy importante, ya que estas tareas de lavar los pies eran dadas a las personas de esclavos. Y el Señor Jesucristo, siendo aún así el Señor de señores y el Rey de reyes, tuvo esa humildad para proceder con sus discípulos a lavarle los pies, ¿no? Y aquí nos da una representación tanto de humildad como de amor y un llamado al servicio. Así que vemos que esta actividad, aunque no era una actividad que la hiciera una persona con autoridad, aún así el Señor, teniendo la autoridad, la hizo y la realizó. No solamente ahí, les invito también que pasemos a Juan 14:12, que dice: de cierto os digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y aquí va muy relacionado a la parte de cómo se llama este primer eh, punto de la charla: ungidos para servir. Si nosotros no tenemos el respaldo de Dios, no podemos servir. Nosotros necesitamos ese Espíritu. ¿Y cómo conseguimos al Espíritu Santo? Pues así como el Señor Jesucristo nos dice en Juan 14:12, que el que cree en Él podrá hacer las mismas obras que Él hará, así nosotros podemos hacer esas mismas obras, porque nosotros vamos al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo va al Padre. Entonces, confiados entonces en que el Señor Jesucristo está con nosotros y nos respalda y estamos ungidos, podemos servir y podemos llevar esas buenas noticias a los que más lo necesitan. Pasemos al punto número 2 de la charla del día de hoy. Y este lleva por título: Unánimes en el servicio. Y les pido de favor que este título, este versículo, sí lo podamos buscar en nuestra Biblia. Primera de Corintios 12, del 12 al 13. Les voy a dar unos momentos en los que ustedes puedan encontrar este versículo en su Biblia. Y Primera de Corintios 12, del 12 al 13 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Es aquí resaltamos esa importancia de poder servir todos de la misma manera. Tu servicio no es grande ni es pequeño. Tu servicio es importante y es necesario para la iglesia y para que funcione bien. Necesitamos de esa diversidad de talentos dentro de la misma iglesia. Necesitamos, y les voy a poner un ejemplo muy claro, necesitamos una persona que pueda tocar un instrumento, pero para que se escuche ese instrumento necesitamos de que alguien esté detrás de una consola para que se pueda escuchar bien, ¿no? Pero de la misma forma necesitamos quien reciba a los hermanos nuevos. Entonces ahí están los edecanes. Pero sin embargo también necesitamos que los nuevos se queden. Y ahí están nuestros hermanos de verificación, ¿no? Y necesitamos que haya personas que nos cuiden a nuestros niños para que también ellos puedan recibir de su forma y nosotros recibamos de la nuestra. Y ahí están nuestros hermanos del ministerio de niños. Y también hay que salir a predicar a las calles, ahí están nuestros hermanos de Ágape. Y así todos funcionamos de una forma grandiosa, gracias a Dios, pero es importante, hermanos, que podamos nosotros servir en la iglesia. Y eso nos va a llevar también a servir fuera de la iglesia. Y que eso es a lo que nos ha mandado realmente el Señor Jesucristo. Y eso lo vimos en Isaías 61:1, ¿no? Entonces, eso es lo que me lleva al siguiente versículo. Y solamente escúchenlo, ¿no? Y la palabra de Dios nos dice en Colosenses 3 del 23 al 24 cómo debemos de servir, y dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. El verdadero servicio se hace con motivación para agradar a Dios. No buscamos la aprobación de las personas. Y aquí yo les quiero hablar acerca de un testimonio de mi servicio de decanas, hermanos. Y es que reconozco, hermanos, no es fácil servir en todos los puntos donde sirven los decanes. A veces te llega a tocar servir en los baños y no es agradable estar lavando un baño, ¿no? Sin embargo,
uno lo hace con todo el corazón. Y hay veces en los que te puede llegar a tocar en un concierto y en la parte de hasta adelante y es gracias a Dios puedes estar en ese servicio. Sin embargo, hermanos, en todo momento, en cualquier parte del servicio que nos toque, debemos de servir con todo nuestro corazón. Y no es para agradar a los hombres, es para agradar primeramente a Dios, ¿no? Y, y es... Y en esa misma línea, hermanos, quiero seguir hablándoles de que no por el hecho de estar sirviendo podamos decir que hemos alcanzado todo, ¿no? Y es que Pablo en Filipenses del 3 al 13, y les pido que ustedes puedan abrir su Biblia en Filipenses 3, del 3 al 13, nos invita constantemente a que sigamos creciendo, hermanos, porque a veces llegamos a la mente ah, muy, muy rutinarios. De, me toca servir. Es el sábado, es fin de semana, tengo que ir a servir y listo. Cumplo con mi servicio, se queda en la iglesia, me voy y ya. Pero no, no, hermanos. Debemos de seguir perfeccionándonos ahí. Y ahora sí, hermanos, en Filipenses 3 del 3 al 14 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este versículo está muy relacionado con Isaías 61:1, ya que es necesario tener una unción como respaldo para el servicio y estar dispuesto a seguir avanzando en fe para poder alcanzar la estatura del varón perfecto que es el Señor Jesucristo, hermanos. Y así como en un principio a mí me llegó a tocar lavar los baños y hermanos no me quedaron muy bien, ahora les puedo decir que ya sé lavar los baños, ya sé con qué cloro se debe de lavar y vamos perfeccionándonos paso a paso para poder alcanzar esa estatura del varón perfecto del Señor Jesucristo. Y regresando a Isaías 61:1 por último, quiero leérselos. Y dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas, a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Y con esto quiero concluir, porque hermano, te invito y te exhorto a que sigamos predicando la palabra de Dios y que nuestra vida sea un ejemplo no solo de servicio, que tengamos el respaldo de Dios, que podamos salir a las calles a predicar de su palabra y que no solamente salgamos y predicamos, sino que también dentro de nuestra casa podamos ser esos actores principales de servicio donde podamos llevar la estafeta de embajadores de Dios como servidores. Así que, manos, en conclusión, la palabra de Dios nos enseña que el servicio a Dios es un llamado que requiere humildad, unidad y dedicación. La unción del Espíritu nos respalda para servir con amor y poder, mientras que debemos de avanzar en la fe y dejar que Dios nos moldee para ser instrumentos efectivos en su obra. Y ya con esta pregunta final, les pido el favor que podamos cerrar nuestros apuntes y podamos terminar con una oración. Señor Padre mío, en esta hora te doy infinitamente gracias, Padre, porque tu palabra nos enseña, Señor, el cómo debemos de servir con un corazón dispuesto. Nos mandas y nos dices que no hay servicio pequeño, que tú estás ahí, que nos sigues perfeccionando día tras día, Padre, porque reconocemos que no hemos alcanzado del todo esa estatura del varón perfecto que eres tú, Señor Jesucristo, pero pegados a ti y cubiertos con tu respaldo podemos seguir sirviendo, Padre. Y no solamente el servicio se basa en poder estar aquí en la iglesia y portar un chaleco, una camisa o un instrumento, Padre, sino tu servicio nos manda a poder predicar las buenas nuevas a las demás personas, a los necesitados. Ese es realmente nuestro servicio. Y para cumplir ese servicio, Padre, te pedimos que tú vayas con nosotros, que tú nos puedas respaldar y que unánimes en el servicio, tanto afuera como dentro de la iglesia, Dios, podamos cumplir el propósito al que fuimos nosotros llamados, Padre. Y en esta hora, bendito Papito hermoso, te pongo esta célula y también te pongo que los hermanos podamos ser llenados del Espíritu Santo donde lo estemos escuchando, Padre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Nombre de Jesús, amén y amén. Y ya como último, hermanos, quiero decirles que el servicio debe de ser con humildad y tenemos que tener un corazón dispuesto a hacer tareas que a lo mejor no nos agrada, pero
todo es para el Señor, no es para agradar a los hombres, ¿vale? Y eso sería todo en la célula del día de hoy. Estamos despedidos, que Dios los bendiga.